Una diaria de Jorge Sotomayor. En este caso, en esta oportunidad el tema lleva como título Fallo Histórico. Jorge, querido, buenos días. Hola Osvaldo, buen día a nuestra audiencia, a las chicas también allí en estudio, Pato también, Maxi, un abrazo grande para todos. Hola. Que tengamos una muy bonita jornada. Está linda la mañana, está linda. Hay una pequeña brisita también, al menos aquí en la zona de Rivadavia, y la verdad que está linda la mañana, está linda. A ver, ¿por qué este tema de fallo histórico? ¿Y por qué hablar de este tema cuando recién en el día de mañana la Cámara Federal de Casación Penal va a resolver la situación respecto de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué hablar de fallo histórico? Por varias razones. En primer lugar, por una cuestión obvia, ¿no? Es la condena a presidenta, vicepresidenta y demás, y la presidenta actual del Partido Justicialista. Es decir, tiene un peso político sin duda histórico, ¿no? Sin duda histórico. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece importante tener en cuenta es que declaraciones múltiples en distintos sentidos, relativizando el valor de la justicia o el sentido de la justicia o la investigación en sí misma, se habla de proscripciones y toda una serie de cosas más, que alguien me dirá, bueno, en política la mentira es un hecho concreto y cierto y casi diario y cotidiano, pero en realidad me parece importante arrojar un poquito de luz en estas cosas y que a partir de recordar hechos y a partir también de generar opiniones concretas respecto de los temas, es una forma de ir alumbrando este camino, ¿no? Alumbrando y desbrozando toda la cuestión política de por medio. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Este es el tema. A ver, la Cámara Federal de Casación Penal lo va a resolver en el día de mañana. ¿Por qué llega allí? Llega por apelación. Porque el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, allá en diciembre del año 2022, condenó a Cristina Fernández de Kirchner y a otras personas más por fraude al Estado y la absolvió por el delito de asociación ilícita. Dictó la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández para ejercer cargos públicos. El 9 de marzo del 2023 se dieron a conocer los fundamentos del fallo y se conocieron las pruebas que habían valorado los jueces para llevar este tema, para llegar finalmente a una sentencia condenatoria. A ver, una serie de preguntas como para que la audiencia pueda conocer un poquitito más respecto del tema, en esto que decíamos al principio de recordar. ¿Por qué se condenó a Cristina Fernández de Kirchner? En la causa iniciada en el 2016, se investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. 51 obras viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre el 2003 y el 2015, si hubo sobreprecios o no, demoras injustificadas o no, trabajos inconclusos o no. El fiscal Luciani consideró tener pruebas suficientes de la culpabilidad de Cristina Fernández como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo. Este es el tema. Yo escuchaba a Kicillof, por ejemplo, el día pasado, que decía que bueno, que esto era una parodia armada, etcétera, etcétera, y que era imposible que un presidente de la nación haya tenido una actitud de corrupción que signifique echar mano a determinadas circunstancias. No. Lo que se le acusa a ella es del direccionamiento, el ordenar que se hagan tales cosas en manera administrativa para beneficiar a ese amigo que se llamaba Lázaro Báez. ¿Qué pruebas consideró el tribunal para la condena? Según el tribunal, el decreto proveyó una fuente ilimitada de financiamiento a vialidad nacional. Un decreto firmado por los presidentes en ese momento proveyó de un financiamiento increíble al ente vial, a vialidad nacional, y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos, reduciendo la burocracia preexistente. ¿Se entiende, no es cierto? O sea,
mucha platita para un empresario, que era Lázaro Báez, y a su vez que el periodo de cobrar esos importes, que eran de las licitaciones supuestas y demás, fueran más cortos, tuvieran menos burocracia, tuvieran menos demora. ¿Cuántos empresarios en la provincia de San Juan y en el país quisieran esto, no? Porque el Estado, vos contratás con el Estado y sabés que tenés que esperar. Bueno, en el caso de Lázaro, le acortaron estos plazos para que fuera rapidito la cobranza. ¿Qué pruebas valoró la Fiscalía? Esto que te estoy contando a la luz de lo que dice la Fiscalía y lo que dice el fallo que se conoció allá en diciembre del 2022. La acusación central de los fiscales consistió en el direccionamiento desde el Gobierno Nacional de obras en favor de la empresa Austral Construcciones. Lo que te decía recién, no es que Cristina iba, cobraba y se metía la plata en el bolsillo, no, lo que hacían es beneficiar a Austral Construcciones, cuyo dueño era su amigo Lázaro Báez, y a partir de allí 53 obras públicas cuyo destino todavía no se conoce. Pero ya te voy a contar algo más respecto de ese tema, ¿no? Las licitaciones fueron manipuladas, hubo condiciones extraordinarias en la misma, se comprobó sobreprecios y sin controles en los incumplimientos, o sea que las obras, si se hicieron, si no se hicieron, si no se terminaron, tampoco había controles, pero sí se pagaban. Obras pagas, aunque inconclusas, o directamente sin hacer, y sociedades comerciales entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner eran socios. Son algunas de las pruebas que valoraron los fiscales para pedir la condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Te lo repito, licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias, sobreprecios y sin control de incumplimientos, obras que se pagaron aunque nunca se terminaron, y sociedades comerciales entre Lázaro Báez. ¿De dónde venía Lázaro Báez? Lázaro Báez era un empleado del Banco de Santa Cruz, y de golpe apareció hipermillonario. ¿Quiénes fueron condenados en esta causa? Además de Cristina Fernández de Kirchner, también se condenó a Lázaro Báez, a José López, a Nelson Periotti y varios funcionarios más de menor nivel. O sea, no es solamente algunos, o ella, o que haya una persecución en favor de, o en contra de Cristina, perdón. Lo que se probó aquí es que eran varios partícipes en la comisión de estos supuestos delitos, y digo supuestos porque todavía la sentencia no está firme, a partir de que se ha apelado, y que incluso frente al fallo de mañana puede haber una nueva apelación, pero ya a la Corte de Justicia, ¿no? A la Corte Suprema de Justicia. ¿A cuánta instancia de apelación puede acudir la defensa? Bueno, lo que te decía recién, el fallo del Tribunal Federal número 2 fue apelado a la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribunal en materia penal del país. Pero si supongamos que mañana se confirma la sentencia, pueden ellos apelar a la Corte Suprema de Justicia. Dinero no le va a faltar para pagar abogados para la apelación. Y mientras la sentencia no está firme, ella puede ser candidata y demás. Esto que se dice de proscripción y demás no es cierto, porque no está impedida mientras no haya sentencia firme. El tema es que hay suficientes recursos para plantear, dinero, digamos, como para plantear infinidad de recursos, ¿no? Infinidad de recursos que en definitiva demoren y que tornen que no haya sentencia firme. ¿Qué significa que una sentencia queda firme? Se habla de sentencia firme cuando ya no quedan recursos pendientes de resolución en la justicia argentina. Es decir, estamos hablando de cosa juzgada. Pero para que esto pase, va a pasar mucho tiempo bajo el puente, mucha agua bajo el puente, porque esto es lo que se ha venido haciendo. Simplemente plantear objeciones, nulidades, cuanto artilugio legal o intersticio legal había como para procurar demorar las cosas. Y a partir de allí decir, bueno, me proscriben o esta circunstancia o lo otro. La realidad es que si yo pagué por una obra y voy y la veo y veo que la obra está totalmente pagada y no terminada y ni siquiera comenzada, ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso? Y hay complicidades por un lado y hay delitos concretos por el otro. Esto es lo que dicen precisamente los fiscales y lo que dice la sentencia. ¿Qué dice? A ver, ¿qué estimaciones periodísticas se hace para el día de mañana? Que esta Cámara, la Cámara que es
el máximo recurso en el ámbito penal, la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal en materia penal del país, va a confirmar la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2 y a partir de allí, obviamente, se va a ir la apelación a la Corte Suprema de Justicia para que no quede sentencia firme. Fallo histórico. A ver, tiempo de justicia, tiempo de que truene el escarmiento en el ámbito de la justicia. Veremos qué ocurre mañana. Hasta mañana, querido amigo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias, querido Jorgito, con el sello de Jorge Sotomayor.